a todos, bienvenidos a este episodio del podcast Todo Mal. El episodio de hoy me tiene súper contenta porque es un tema fascinante. Es que no encuentro otra palabra para definirlo. Y mi intuición me dice que les va a gustar muchísimo. Lo de la intuición no lo digo de gratis, porque es que hoy vamos a hablar de la intuición. Y voy a hablar de la intuición con una persona que ha llevado este tema a esferas empresariales, al business directamente, donde lo que se mueve es los números, los cálculos, la razón, la lógica. ¿Por qué la intuición tiene cabida en este mundo cuando parece que esto es un tema como de unos pocos, como unas creencias, como un tema ahí solamente estomacal, algo que presiento, algo de sentido común, algo de instinto? ¿Realmente la intuición es sinónimo de estas palabras que les acabo de decir o tiene que ver con algo más? ¿Qué sucede ahí en eso que llamamos intuición que nos lleva a tomar una decisión u otra o a no tomar una decisión frente a otra? Porque unos dicen que realmente no se fían de esto y que no lo ven como algo creíble o factible a nivel de la razón. Pues hoy estoy con Isabel García Méndez, una investigadora, periodista que ha estudiado muchísimo este tema, que lo ha llevado a nivel de conferencias, de formación, ha escrito un libro sobre esto también y va a ser mi invitada de hoy. Una conversación que me apetece muchísimo tener, porque desde hacía mucho tiempo que estaba buscando a una persona que realmente hubiera estudiado esto y que me pudiera dar explicaciones, pues, no sé si más científicas, no porque necesite explicaciones científicas, sino porque quiero derribar un poco ese mito de que la intuición no sirve para nada, de que es mejor no fiarse de ella. Al contrario, hoy Isabel nos viene a hablar de todo esto y vamos a responder la gran pregunta del tema de la intuición. ¿Realmente podemos fiarnos de nuestra intuición? Pues acompáñenme a descubrirlo en este episodio con Isabel García Méndez, periodista, formadora, conferenciante eh, y una acuciosa estudiosa del tema. Acompáñenme. Hola a todos, como les comentaba al inicio, estoy aquí con Isabel y hoy venimos a hablar de un tema que a mí me súper encanta, que es la intuición. Y estoy súper emocionada de haber encontrado a una persona que es de alguna manera especialista o experta en el tema, porque lo he estudiado por mucho tiempo, y que además nos viene a contar cómo es que esto de la intuición se puede usar a nivel de los negocios, a nivel profesional, a nivel empresarial. Es que de hecho Isabel nos va a contar por qué algunos líderes han llegado a triunfar de la manera que lo han hecho siguiendo su intuición, que eso para mí es, bueno, ideal. Así que bienvenida Isabel, muchísimas gracias por estar en este episodio. Muchísimas gracias, Nina, por invitarme. Y encantada de estar aquí. A ver si sacamos un poco la intuición de ese mundo esotérico, que no tiene nada de esotérico. Totalmente. Siempre me encuentro con personas que de repente eso es como que lo aman o lo odian. O eres muy intuitiva y te fías de ella, o eres de las personas que dice, eso no sirve para nada, a mí no me hables de intuición, a mí háblame de los hechos. Yo digo, bueno, pero algo de racionalidad tiene que tener esto, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a empezar hablando de qué es intuición. Pero no vamos a dar un concepto ahí como teórico, sino que imagínate que hay que explicárselo a un niño, ¿no? ¿Cómo se lo explicarías a un niño qué es la intuición? Pues para explicárselo rápido a un niño sería pensar con el estómago. Es un poco esa vocecita interior que te dice que esto es así sin saber por qué. Esa sería la explicación más simple, yo entiendo, para un niño. Eso de entender la realidad, que esto es así y es por aquí por donde tengo que ir sin saber por qué. Ok, ok. Y entonces, Si ¿cómo? quieres, paso a la siguiente definición, A ver, a la que ya no sería para el niño, pero que creo que es básico para entender en lo que es la intuición, ¿no? O sea, la intuición es un proceso que le has dicho, hay gente que la desestima y creo que es un error, porque en realidad la intuición es un proceso de conocimiento tan real como el proceso de conocimiento racional,
es universal a todo el mundo. O sea, aunque tú lo rechaces, tú sigues teniendo intuiciones y sigues teniendo ese proceso de conocimiento que es el de la intuición. La diferencia con el proceso de conocimiento racional es que en la intuición se alimenta de toda la información inconsciente que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, mientras que la mente racional o el proceso de conocimiento racional se alimenta de la información consciente, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que mientras la mente inconsciente es capaz, o por decirlo, empezar por la mente consciente, la que alimenta la razón, es capaz de procesar 40 estímulos por segundo y procesar simultáneamente 9 trozos de información, la mente inconsciente es capaz de procesar 1 millón de veces de información más y hasta 40 millones de estímulos por segundo. O sea, es que la capacidad de la rapidez y la cantidad de información que es capaz de procesar la mente inconsciente es brutal. Por eso, renunciar porque sí a la intuición es como renunciar a una mano o a renunciar a una pierna. Es absurdo y es renunciar a una parte muy importante de nuestra capacidad mental. Wow, es que es increíble cuando lo pones en datos. O sea, hay una cantidad de información que nos estaríamos Claro, perdiendo si desactiváramos la intuición, ¿no? totalmente. Es que además eso de decir yo no me fío de la intuición o sea, es una falacia, porque tú te fías o no de tu intuición, tú la tienes. Mm, Todo el mundo. Es algo universal, no es algo que es como la capacidad de pensamiento racional, es universal y ya está. O sea, tú no vas a renunciar a la razón simplemente porque seas más intuitivo, no. O sea, yo un poco lo que abogo es trata de combinar las dos formas de pensamiento ya que las tienes, ¿no? Ya que mm, tu mente es capaz de trabajar con las dos formas de conocimiento, pues aprovéchalo. claro. ¿Y en qué momento nos hacemos conscientes que hay algo llamado intuición? Porque ahora que lo dices, como que hay a veces que no queremos fiarnos o que por lo que sea no creemos en ello, luego tenemos estos momentos de, yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Estas corazonadas que luego te das contra la pared. Pero ¿en qué momento nos hacemos conscientes que eso existe? O sea, ¿eso está como determinado en el tiempo o es algo que siempre tenemos incluso desde niños? Yo creo que desde niño, lo que pasa es que el niño es intuitivo sin necesidad de planteárselo. El niño es más intuitivo precisamente por eso, porque no necesita justificar en muchos de sus actos. Actúa y ya está, ¿no? Ok. Yo creo que muchas veces la intuición se reafirma a partir de la negación. Me explico. Es más fácil decir, rechazar una intuición y darte cuenta de que te has equivocado al rechazarla, que aceptar la intuición y seguirla. Entonces, muchas veces asumimos nuestras intuiciones a partir de las veces que no le hemos hecho caso. Esto es Mm, como cuando tú haces un examen de test y contestas rápidamente, te lo has preparado, ¿eh? Que a mí me parece importante este matiz. O sea, la intuición se alimenta de información siempre. Tiene que haber esa información inconsciente, pero tiene que haberla. O sea, ya. las respuestas rápidas mentales, respuestas rápidas mentales no tienen por qué ser todas intuición, que luego si quieres hablamos un poco sobre eso, ¿vale? Vale. Pero la respuesta intuitiva se tiene que alimentar siempre de información. Cuando tú preparas un examen a fondo y es un examen tipo test, es muy habitual que tú respondas en algunas preguntas de forma intuitiva y a veces vuelves a la hora de repasar y entra en juego la razón. Mm, Y de repente dices, ay, no, esta, pum, la cambio. Y al cambiarla, después, cuando te pones a repasar, te das cuenta de que te has equivocado. ¿Por qué? Porque has errado en la intuición, no has dejado que la intuición siga. ¿Vale? Entonces, muchas veces eso, somos conscientes de que somos más intuitivos de lo que pensábamos a partir de todas esas decisiones intuitivas o todas esas intuiciones que no hemos seguido. wow, buena lección. Esto del examen es tan cierto. Yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado, que lo vas marcando, como que me lo sé, y luego empiezas estas dudas. Y empieza de repente el exceso de información a presionarte y a decir, ¿tú por qué has llegado a esta conclusión? Ala, fuera, cambia, cambia, Mm, cambia. Y entonces ya se acabó el proceso intuitivo. ya, ya. Sabes que también me he preguntado algo, y es que no sé si este rechazo a la intuición tenga algo que ver con personas que son como muy analíticas, que sienten que necesitan
saber todo, 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 todo antes de tomar una decisión o que no se fían tanto de cierta información, sino que quieren eso, buscar tener la mayor cantidad de información. ¿Tiene algo que ver? Evidentemente, eso es como todo, o sea, cada uno tiene una personalidad y en cada personalidad entran en juego, pesan más unas formas de actuar y de pensar, ¿no? Puede ser más visual, puede ser más kinestésico, puede ser más auditivo, puede ser más analítico, puede ser más intuitivo. Es cierto que no todo el mundo trabaja, por así decirlo, con toda su capacidad intelectual o capacidad mental de la misma manera. El problema, yo soy partidaria de que razón e intuición estén siempre juntas. Y me explico. Como te decía antes, la intuición tiene que estar alimentada por la información. Y de alguna manera, intuición y razón tienen que ir juntos en el proceso. La razón tiene que estar en el proceso intuitivo en algún momento, o bien antes para ayudarnos a seleccionar la información correcta que vamos a utilizar luego en el proceso intuitivo, o bien después para poder argumentar esa intuición, por qué tomamos esa decisión intuitiva. ¿Qué ocurre a veces, muchas veces, con las personas que a lo mejor son excesivamente analíticas? El problema de la intuición es que se manifiesta de forma imprecisa. Nosotros cuando tenemos una intuición, o sea, cuando se produce el proceso de conocimiento intuitivo, nos llega a través de una emoción, de una sensación en el estómago, por eso se dice lo de pensar con el estómago, a través de algo que no sabemos explicar. El ser humano tiende a, o tiene esa necesidad de verbalizarlo absolutamente todo. Entonces, todo aquello que salga fuera de una explicación, tendemos a rechazarlo. Pero la clave es un poco acostumbrarse a, a pensar más allá de la puerta, ¿no? Como decía Malcolm Gladwell, que es uno de los que ha divulgado más el tema intuitivo, él decía que eso, que hay que acostumbrarse a que existe mucha verdad y mucha razón y mucha realidad detrás de esa puerta que no sabemos explicar, ¿no? Y eso es por lo que muchas veces la gente rechaza la intuición, porque no es capaz de explicarlo. En el mundo de la empresa, yo me he encontrado muy a menudo que cuanto más suben en el escalafón, más aceptan la intuición y más aceptan el peso de la intuición en sus decisiones y en su éxito empresarial. Y yo lo veo clarísimo, y es porque ellos no tienen que justificar una decisión. Cuando tú eres el jefe, tú no tienes que justificar por qué has tomado esta decisión. Cuando tú estás en un puesto intermedio, tienes que justificarle al jefe por qué crees que hay que ir por aquí. Y entonces ahí es cuando entra el problema. Yo creo que tengo que ir por aquí, pero ahora tengo que buscar las razones que puedan justificar esa decisión. Es un problema, yo creo, de necesidad de verbalizar y necesidad de explicar algo que es totalmente inexplicable o impreciso, que es la intuición. Claro. Esa imprecisión entiendo que viene por esa cantidad de información que recoge el inconsciente y que, como la palabra lo dice, pues es inconsciente. Por eso es que no lo vamos a poder verbalizar, ¿cierto? A ver, como te decía antes, sí, efectivamente, la intuición se alimenta de toda la información inconsciente y la razón de la mente consciente. La mente consciente es como si fuese el noticiario de nuestra... o sea, la mente consciente sería el noticiario y la mente inconsciente sería la realidad que nos pasa a lo largo de las 24 horas del día. Con lo cual es, lógicamente, infinitamente mucho más rico, mucho más... está lleno de muchísimas más datos. Está demostrado además que la corteza prefrontal está continuamente absorbiendo información. Sí. Y esa información la va colocando, por así decirlo, en nuestro cerebro, como si la va archivando en categorías o en patrones, de manera que cuando tú te encuentras en una situación similar, puedes anticipar una respuesta, ya sea por similitud, por comparación, por oposición, puedes anticipar una respuesta
a eso que te está pasando, pero no la puedes explicar. Esa respuesta que estás anticipando es la intuición y no la puedes explicar. Hay cada vez se estudia más el proceso de conocimiento. Si me enrollo mucho me dices, y paro. Por favor, sí, estoy encantada. Yo es que estoy encantada de escuchar la parte como científica del asunto, porque es que yo siempre he sido muy creyente de la intuición y me he dado esos golpes de decir, no me voy a fiar, no me voy a fiar, y luego, ahí está, y una y Ahí otra. está. Y es como, pero, o sea, ¿por qué no te fijas de tu intuición? Si es que la tienes afinadísima, vamos, que es que Claro. hasta con cosas que ni siquiera son tuyas, con amigas, con situaciones que te cuentan y tú dices, creo que va a pasar tal cosa, y la clavas. Entonces es como, ¿por qué no te fías? Y ahí empezaba un poco el tema de reparar. Claro, Pero es verdad que me he encontrado con personas que es que no se fían en lo absoluto porque dicen que ahí no hay nada de racionalidad. Entonces, claro que me interesa entender muchísimo esto, por supuesto. Pues mira, el proceso de conocimiento intuitivo utiliza un atajo frente al proceso de conocimiento racional. Por lo que decías antes de la imprecisión de la intuición. Muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando en un proceso de conocimiento racional, a ti te penetra la información a través de alguno de los sentidos. Imagínate que es a través de la vista, ¿vale? Okay. Entonces, esa información penetra por el sentido de la vista, va al lóbulo occipital o al lóbulo del cerebro que está encargado de recibir esa información, la manda al hipotálamo y de ahí va a la corteza prefrontal y es ahí donde se forma por así decirlo, la respuesta racional. Okay. Desde la parte pensante de nuestro cerebro manda un mensaje a la amígdala y la amígdala envía el mensaje a los órganos, ¿vale? Ese es el proceso de conocimiento racional, que pasa por la mente pensante, ¿vale? En el proceso de conocimiento intuitivo lo que ocurre es que llega la información la recibe nuestros órganos de los sentidos, va al hipotálamo, pero en lugar de pasarlo por la mente pensante, por la corteza prefrontal, el hipotálamo lo pone en relación con todo lo que lo manda la amígdala lo pone en relación con toda la memoria acumulada y manda la respuesta intuitiva. Entonces, nosotros recibimos la respuesta antes de que nuestro cerebro haya procesado esa señal. Pero Mm, no tiene por qué ser errónea. ya, Y lo que sí es imprecisa porque no ha pasado por nuestra mente pensante, entonces no sabemos explicar por qué ha pasado eso. claro. Pero nuestro cerebro ya lo ha puesto en relación con toda la base de datos acumulada. Mm. Por eso es que no quiere decir que no sea cierta. No, claro. Muchas veces dicen, no, es que la intuición falla. Bueno, la intuición falla, depende. En la intuición, si está bien alimentada la información, si está bien absorbida la información inconsciente, no tiene por qué fallar. Mm. ¿Vale? Hay además ahí también un error a veces, que es lo que te decía antes, de identificar toda respuesta instantánea de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro con intuición y no necesariamente tiene que ser eso. Sí, sí, hagamos esa pequeña diferencia, porque es verdad que tampoco podemos decir que entonces ahora todo es intuición, porque imagínate. No, 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 claro que no. O sea, por ejemplo, intuición no es, por ejemplo, instinto. A veces también se habla de intuición, se habla de instinto animal como algo intuitivo. Se parecen mucho, pero de alguna manera el instinto está en el origen de la intuición, pero la intuición es un proceso de conocimiento mucho más desarrollado y mucho más evolucionado. El Mm, instinto está relacionado con la supervivencia, ¿no? Con la necesidad de supervivencia y ya te digo, seguramente está en el origen de esa forma de pensar. Lo que pasa es que el ser humano, como acumula información, pues va perfeccionando esa forma de conocimiento. El animal, como no tiene esa parte pensante, pues al final es todo mucho más primitivo y se limita casi a la supervivencia. claro. Tampoco intuición es lo mismo que impulso, que es otra cosa que también se suele asociar, porque el impulso normalmente no mide consecuencias, es un acto que no mide consecuencias y muchas veces tampoco está alimentado por una información previa. Es simplemente actúa así porque me da la gana. No se ha puesto en relación mi comportamiento con ninguna información que yo haya tenido antes.
¿no? Y la intuición siempre necesita información. Y la intuición, por ejemplo, no existe, tampoco es azar. O sea, a veces la gente dice, bueno, es que esto, pues eso es, como si la intuición te pudiese servir para acertar la lotería. No, no, no sirve para eso. Por lo mismo, porque la intuición parte de un proceso de conocimiento previo, parte de una información previa, no sirve para cálculos probabilísticos o para cálculos de azar. Y tampoco sirve para decisiones que se puedan apoyar en la razón o en análisis racionales o en cálculos numéricos. Okay. Que esa es otra de las cosas que a veces la gente dice, no, porque es que esta respuesta es así. Y dices, no, si hay una explicación lógica, si hay un cálculo numérico, hazlo. No es la primera que te diga tu cerebro, esa es la respuesta correcta. En ese sentido, hay unos ejercicios que hacía Shane Frederick, un experto, que precisamente alertaba sobre el peligro o la tendencia del cerebro a ser esencialmente vago y a eliminar, a evitar el conflicto en muchas decisiones. Y entonces, si le puede venir una respuesta rápida, va a tirar a esa respuesta rápida. Entonces, ¿eso es intuición? Pues depende del entorno en el que estén. Si estamos en un entorno que nosotros dominamos, que nosotros conocemos, que hemos acumulado mucha información, mucha expertise, que es una situación en la que a lo mejor tenemos dos decisiones que son prácticamente iguales, que no tenemos tiempo para recabar todos los datos o que nos surge tomar la decisión, esos serían tres elementos claves en los que la intuición funciona muy bien, pero siempre sobre una base previa, ¿no? Ahora, si yo tengo una decisión en la que puedo perfectamente con cálculos matemáticos o con la información que tengo decir A más B es igual a C, pues no cabe ahí decir no, digo que D porque es lo primero que me sale del cerebro, ¿no? Claro. No sé si sabes ese ejemplo que es muy clásico de Shane Frederick, que ponía varios ejemplos de si una pelota vale 1 euro y el bate vale no sé cuánto vale la pelota más el bate. Y la gente tendía a equivocarse, ¿no? Mira, te pongo uno que no quiero que me líe porque a veces, a mí, a pesar de todo, me sigue jugando a veces mala pasada, el cerebro y me tiende a ir en plan vago. Pero existe, por ejemplo, a ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, pues nada, lo dejamos. Pero es que había un ejemplo que me hacía mucha gracia de cómo... ¿Cómo nos puede jugar una mala pasada el ¿Cómo cerebro? nos puede jugar una mala pasada? Sí, o sea, es la respuesta rápida. Bueno, pues ahora no lo encuentro. Bueno, Era... No, da lo mismo. Si lo encuentro, pues te lo digo. sí, si lo encuentras luego me lo dices y lo comparto de todas maneras en el Instagram para que vean este ejemplo que mencionas, que seguro que está interesante. Yo creo que hay Sí, muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana que a veces no somos conscientes. Y ahora que mencionabas esto de qué cosas no son intuición, a ver, lo que he entendido es que al final no puede ser intuición algo con lo cual, algo de lo que no tienes como un registro previo en tu cerebro, o sea, de lo que no tienes información. Si te enfrentas a una situación que es la primera vez que te enfrentas y tu cerebro no tiene nada compartimentado que te pueda ayudar a eso, pues como dices tú, tendrás que ir por los canales racionales, porque tu sí. intuición no te va a decir nada. Ahora, si se trata de algo que ya lo has vivido una y otra vez por diversos motivos, claro, va a ser mucho más fácil para ti decir, vale, esto es lo que tengo que hacer y yo lo sé, y lo vas a sentir, ¿no? Eso de, lo siento en el estómago. Sí, totalmente, totalmente. Sí es cierto que, por ejemplo, en la vida cotidiana, aunque pensemos que no nos hemos enfrentado a una situación similar antes, o sea, cuando tenemos respuestas intuitivas en la vida cotidiana, en realidad sí que nuestra información inconsciente o nuestra mente inconsciente ha ido procesando situaciones muy parecidas, constantes. Por ejemplo, en la vida cotidiana, una parte donde se desarrolla muy fácilmente la intuición es en las relaciones sociales. Sí, ¿Por qué? Porque desde que el ser humano abandonó la cueva, vive en manada. Entonces, es algo que va con la propia especie. O sea, se ha acostumbrado a desarrollar ese sistema de alarma
para identificar las amenazas un poco del entorno, pero para identificar sobre todo las amenazas del ser humano que está ahí, que está al lado, ¿no? Y por eso muchas veces cuando a lo mejor obviamos esas señales de alarma, cuando nos encontramos con alguien que dices, ay, no sé por qué, pero no me fío de esta persona. Que eso pasa muchas veces y dices, bueno, es que estos son prejuicios, a lo mejor, ¿no? Estos son prejuicios porque tal. Y luego resulta que dices, coy, me decís que lo sabía, que no me podía fiar de esta persona. Hay que hacer caso a esas señales de alarma cuando surgen en estos entornos, porque ya te digo, en el entorno social, el entorno cotidiano, el entorno de la manada es una inteligencia que va con la especie. Sí, sí, que literalmente te permite incluso hasta sobrevivir en determinadas. Claro, totalmente, totalmente. Claro. Te permite decir, esto es un poco de estómago, es química, esta química que siento hacia alguien y que no siento hacia esta persona. Muchas veces decimos, pues es que no me ha hecho nada esta pobre persona, pero sin embargo es que no puedo con ella. Sí, sí, Y eso no lo puedes evitar. es así, no Y lo es puedes. también a veces la que te empuja hacia el amor de tu vida también. O sea, que dices, claro, dices, ¿por qué? De repente no sé por qué, pero es que sé que es esta persona. Pues Mm. algo hay de ahí de ancestral, de llevarlo ahí en el estómago totalmente. Sí. Sí, sí. Me identifico muchísimo con lo del estómago porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy sensible al estómago y recuerdo claramente una vez que fui al gastroenterólogo después de tantos rollos con el estómago y él me dijo, es que las personas que sufren del estómago filtran todas las emociones por el estómago. Y eso se me quedó ahí en el inconsciente porque en ese momento no entendía qué rayos me estaba diciendo, yo lo que quería era que me curara y ya está. Y es verdad que luego con el tiempo dije, tiene toda la razón. Cuando yo estoy Sí, súper feliz, cuando algo me emociona, puedo sentir mariposas en el estómago y cuando estoy angustiada o lo que fuera, es que hasta se el te agua cierra el me estómago, sienta sí, mal. Todo, sí. todo, todo. Entonces, yo creo que esto para las personas que son como más sensibles a nivel estómago es más fácil de entender, de alguna manera. Seguramente, seguramente. Yo también soy muy... A mí las cosas también me van al estómago, las emociones positivas me van al estómago y lo que tú dices, cuando tengo un problema, un disgusto, se me cierra el estómago y no entra nada, no entra ni agua ni entra nada. Sí, sí, sí. Sí. Oye, y una pregunta, Isabel, ¿hay diferentes tipos de intuiciones que, o sea, de alguna manera están divididas o clasificadas o realmente no va de esto? Yo creo que no. Yo creo que la intuición, como te decía antes, es un único proceso de conocimiento, ¿no? Es lo que te decía antes, es un proceso de conocimiento real y universal. Pero no creo que haya un tipo de intuición que sea más, es que no me imagino ni qué modalidad. Simplemente que a lo mejor lo puedas aplicar más en un entorno o en otro, pero no, yo creo que no. Mm, vale, vale. Y al final, ¿hay alguna manera de entrenar la intuición? Imagínate que es una persona que no se fía del tema, ¿no? Y que empieza a lo mejor como a, vale, voy a tratar de manejar esto un poco mejor, voy a hacer pequeños pasos para darme más cuenta de la intuición. ¿Hay algo como para entrenarla? ¿Hay algunos hábitos que tú veas que son a lo mejor ahí como que influyen o que se identifican con las personas que son como muy de fiarse de su intuición? A ver, yo, por ejemplo, a la hora de entrenar la intuición, yo un poco a raíz del libro de Piensa, intuye y acertarás, sí que Mm, desarrollé un método que lo que buscaba era un poco o sea, poner en relación todo lo que a mi entender contribuye a desarrollar o a hacer más accesible la intuición, por así decirlo. ¿Vale? Acostumbrarte a aceptar la intuición y hacerla accesible, no a voluntad, pero bueno, aceptar a integrar, por así decirlo, el proceso de conocimiento intuitivo en tu vida cotidiana, ¿no? eso Y es. ese método es el método que yo llamo HAD o AT, HAD, ¿no? HAD, sí, Y que he visto que HAD, lo has impartido incluso en escuelas de negocio. Bueno, ya vamos sí. a llegar a ese tema de cómo la inclusión se conecta con el tema empresarial. Pero sí, Mm. cuéntame de este método, porque me pareció interesantísimo.
Pues este método lo que busca es precisamente, o sea, como te decía, la intuición se alimenta de toda la información inconsciente que recibimos. La intuición puede fallar cuando esa información inconsciente se ha procesado mal o se ha absorbido mal o se ha absorbido de forma errónea o porque hemos paralizado la entrada de información inconsciente y luego también porque no la hemos trabajado. Entonces, a partir de ahí, un poco lo que me pareció más lógico era pensar que la mejor manera de entrenar la intuición era precisamente trabajar con la información inconsciente, con la manera en que nuestro cerebro absorbe, procesa, trabaja y, y desconecta, ¿no? El consciente para hacer accesible la mente inconsciente. ¿Vale? Entonces, el H, el A y la D, lo que es un proceso continuo, por así decirlo. No es un proceso que digas, trabajo uno y ya está. No, lo ideal es integrarlo en tu vida cotidiana porque siempre te va a ayudar a sacar máximo partido a tu actividad mental, ¿no? Entonces, la H es de higiene, la higiene mental, la necesidad de eliminar los frenos mentales o cerebrales de la intuición, que actúan en tres líneas. Por un lado, pueden paralizar la entrada de información inconsciente, por ejemplo, los prejuicios. En el momento que nosotros emitimos un juicio sobre algo, paralizamos la entrada de información. O sea, nuestro cerebro deja de admitir más información sobre aquello sobre lo que ya hemos emitido un juicio. Por eso los prejuicios son tan peligrosos, ¿vale? Porque están limitando la entrada de información. Estos frenos mentales también nos pueden ayudar, nos pueden conducir a conclusiones erróneas porque hemos procesado la información de forma en entornos perversos. Es decir, por ejemplo, las falsas expectativas. Cuando a nosotros nos están diciendo todo el rato, esto no lo vas a poder hacer, esto no lo vas a conseguir, o tú mismo te dices, esto es imposible, esto tal, toda la información que vas a absorber, la vas a absorber en esa línea, en la línea que te va a conducir a reafirmarte en esa teoría de que tú no lo vas a conseguir. Wow. O un ejemplo que a mí me parece, una profesión que me parece en esencia muy intuitiva, es por ejemplo la de los médicos. Pero hay un entorno en el que esa intuición de alguna manera se pervierte y es el de los médicos de urgencias. ¿Por qué? Porque la intuición para reafirmarse, por así decirlo, necesita verificarse. O sea, necesita obtener un feedback. No sirve de nada, o sea, como decías antes, yo muchas veces no sigo intuiciones y luego digo, ¿ves? Lo sabía. Necesitas verificar que una intuición ha sido una intuición y que realmente era acertada, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los médicos de urgencias? Que los médicos de urgencias reciben enfermos, tienen que actuar, pues como te decía antes, ante dos opciones muy similares, de forma muy rápida, sin tiempo y muchas veces sin todos los datos. Entonces, tiene que ser una respuesta intuitiva sí o sí. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente ese enfermo se va. Y entonces el médico de urgencia no sabe, o sea, si el enfermo se queda en el hospital, pues sí, correcto, entonces puede ver si su intuición ha sido correcta. Pero si ese enfermo se vuelve a su casa y no vuelve a urgencias y no sabe nada más de él, no sabe si su intuición ha sido correcta. Entonces es de alguna manera que se ha almacenado de forma perversa. Ahí puede haber intuiciones erróneas, ¿vale? Vale. Y, o sea, estos serían un poco los frenos mentales, ¿no? Que condicionan mucho la forma en que recibimos la información. Los sesgos mentales nos conducen en un sentido o en otro, ¿vale? Luego, la segunda parte del método HAD, que es la A, de HAD, lo que quiere decir es la ampliación. Necesitamos, esta parte lo que busca es trabajar con la manera en que absorbemos la información inconsciente. ¿La absorbemos a partir de los sentidos? Bueno, pues ampliemos la cantidad de información estimulando los sentidos. A veces es tan sencillo como acostumbrarnos a ver formas entre las nubes,
ver formas en las piedras, coger un cuadro y decir voy a intentar identificar hasta 30 objetos diferentes. Al principio solo vemos 2, pero a medida que vamos estimulando, ¿no? ¿Por qué eso ayuda a estimular la intuición? Porque va aumentando la cantidad de información que nuestros sentidos son capaces de absorber. También esta parte de ampliación es muy importante en la actitud. La famosa actitud positiva, que parece que ahora todo tiene que ser positivo, todos tenemos que ser muy happy, pero es que tiene una razón en el caso de la intuición, y es que cuando tenemos una actitud positiva, absorbemos más cantidad de información. Cuando tenemos una actitud negativa, paralizamos la entrada de información. Claro. Entonces, a la hora de entrenar la intuición, nos interesa ser lo más positivos posibles para tener nuestro, por así decir, nuestro radar en funcionamiento. Y luego trabajar muy bien esa información inconsciente con los dos cerebros, con los dos hemisferios, con el hemisferio izquierdo de la lógica y con el hemisferio derecho de la asociación, de la música, de las emociones. Porque solo trabajando con los dos hemisferios juntos ponemos en marcha el proceso intuitivo. ¿Manera de trabajar esto? Pues acostumbrarnos por ejemplo, mira, una herramienta muy tonta y que ayuda mucho en este proceso es leer en voz alta. ¿Por qué? Pues porque ahí activas el hemisferio izquierdo, que es el del lenguaje, con el hemisferio derecho, que es el hablar, el de la lectura, el de las imágenes. Entonces, es un ejercicio que ayuda mucho a estimular la bicerebralidad, que es un palabra que no existe, pero que me parece fundamental para el proceso intuitivo. Y luego esta parte se completaría con el análisis, que es lo que te decía, que es necesario que haya la razón antes, o sea, acostumbrarnos a buscar bien la información y luego para explicar, o sea, para encontrar los argumentos que nos ayuden a justificar esa intuición, porque explicarla no la vamos a poder explicar nunca. Y la D del método HAT es la desconexión, porque para poder hacer accesible la intuición tenemos que desconectar el consciente. Y si no desconectamos el consciente, nunca nuestras neuronas, que son muy cotillas y muy charlatanas, nunca nos van a dejar oír esa vocecita interior que es la intuición, ¿vale? Y para eso, pues, todas estas estrategias de mindfulness, de meditación, de relajación, y algo tan sencillo como lo consultaré con la almohada. Eso es que es tan básico, o sea, en realidad, por eso a mí cuando la gente dice, es que yo no me fío de mi intuición, y dices, ¿cuántas veces te has acostado con un problema, con una decisión que no acabas de tomar y le has estado dando vueltas y cuando te has ido a la cama y dices, bueno, mira, ya lo consultaré con la almohada, al día siguiente la primera respuesta que te viene es algo relacionado con esa decisión? Sí. O hay un proceso que hacemos todos inconscientemente y que ese sí que se puede entrenar perfectamente, que es el de la incubación, que es cuando tenemos que enfrentarnos a una decisión, que no hay manera, estamos bloqueados porque no hay manera de llegar a una decisión. Una vez que absorbamos toda la información racional sobre esa decisión, es dejarle al cerebro decir, bueno, ahora incúbalo tú y decide tú, y cambiar de actividad completamente. Sí. Y cambiar de actividad, o nos vamos a dar un paseo, o nos ponemos con otra tarea, o nos ponemos tal, y el cerebro te acaba mandando la respuesta intuitiva. Es el eureka o el ajá típico, ¿no? Eso los científicos lo hacen mucho, por ejemplo. Porque a pesar de que son como el exponente del proceso racional, son tremendamente intuitivos y aceptan mucho la intuición, el papel de la intuición en sus descubrimientos. Sí. Y parece que no, de esto no se habla, pues se pretende que es un tema simplemente lógico y racional 100% y de cálculos y no, realmente no. Hay muchos ejemplos sobre esto. El mayor defensor de la intuición fue Einstein. Siempre dijo que como es la frase de Einstein en clásica, es algo así como la intuición es el señor y la razón su sirviente, y hemos creado una sociedad que hace honores al sirviente y olvida al señor. Pues es que es así, y él siempre defendió muchísimo todo el proceso, la importancia del proceso intuitivo. Totalmente.
Me ha encantado esta explicación que has dado y a medida que la fuiste explicando se me venían a la mente una cantidad de cosas y una de esas es que, por ejemplo, las personas que también me siento un poco identificada, que desarrollamos más el lado derecho del cerebro porque estamos más en ámbitos creativos, este proceso es casi como un siéntate y es un brainstorming, o sea, es tal cual, así. Esto de dejarla ahí Sí, reposando y que funcione como en el segundo plano y de repente te llega la idea o le das vuelta a algo y no lo encuentras, esto de ver formas, de escuchar, de hacer meditación, de tal, total, total. es, Sí. bueno, sí, o sea, lo veo clarísimo, sobre todo en estas personas que tienen como estas capacidades creativas y que se abren un poco en esta apertura de recibir Es que información. yo creo que, claro, eso está muy relacionado también eso con aceptar que no todo tiene una explicación y que no todo es verbalizable. Y yo creo que cuando uno está más acostumbrado a trabajar con la parte creativa o con la parte artística, sabe que se puede expresar de forma que no solo las palabras, ¿no? Y se puede expresar a través de imágenes. Entonces es un poco como que ya esa barrera ya la has roto, ¿no? Y a la persona que tiene un peso analítico mayor, le cuesta romper esa barrera porque necesita verbalizar todo. Sí, sí. Lo de verbalizar me ha parecido clave. Yo creo que ahí está sobre todo el tema, que queremos poner todo en palabras y todo medido, exacto. Y claro, es que es lo que tú Sí, dices, no hay manera, porque es una cantidad de información abismal que es imposible todo. compartimentarla toda en la corteza cerebral. Totalmente, sí, sí, sí. Pues En oye, fin. quería ahora que me hablaras un poco de tu libro, que lo mencionaste en algún momento. Tu libro se llama Piensa, intuye y acertarás. Para los Ujú. que estén interesados voy a dejarlo linkeado en los comentarios de este episodio. Quería preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro? Porque la verdad es que creo que hay como poca literatura sobre el tema, o a lo mejor en español hay poca literatura. Corrígeme. Efectivamente, ese es un poco el kit de la cuestión, ¿no? O sea, yo o sea, siempre me llamó la atención el tema de la intuición, sí, o siempre me había pasado un poco lo que decías al principio, o sea, muchas veces había desestimado respuestas intuitivas porque no las podía explicar o no las podía verbalizar y luego decía, ¿ves? Lo sabía, tenía que haber hecho caso a esto, tenía que... Bueno, pues entonces eso lo vas viendo en tu vida cotidiana, pero luego en mi vida profesional, yo soy periodista y a lo largo de estos 20 años o más de 25 años de profesión he entrevistado a muchos empresarios y Mm, emprendedores, que se llama ahora tanto, ¿no? Y me daba cuenta, pues lo que te decía antes, que cuanto más altos eran los empresarios, cuanto más éxito habían tenido, menos reparo tenían en reconocer el peso de la intuición en sus tomas de decisiones y en su éxito. Y entonces empecé a hablar con ellos, cada vez empecé a meter más hablando con ellos a que me explicasen qué era para ellos la intuición. Y en un momento dado llegó la oportunidad a través de Emprendedores, que es una revista con la que yo llevo colaborando pues 15 años, de hacer un especial, un dossier sobre el olfato empresarial. El olfato empresarial, es que el olfato empresarial es la intuición pura y dura, ¿no? Llevado al tema de la empresa. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que no había en español prácticamente nada, todo era en inglés, todo era literatura en inglés, literatura, quiero decir científica, ¿eh? Porque yo siempre he ido al lado de la explicación científica. Y entonces ahí fue cuando me animé y empecé a pensar, ¿y por qué no? Había muy poquito en español, empecé a plantearme que por qué no hacer una especie de, pues eso, de un manual de divulgación para ayudar a la gente a poner en marcha un poco estas técnicas que utilizaban o sea, esas cosas que tenían en común los grandes empresarios o los grandes emprendedores intuitivos y hacerlo de una forma un poco sistemática. Y mm. a partir de ahí, pues ya fue cuando ya lo planteé a la editorial le encantó la idea y a partir de ahí, pues fue hablar, 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 entrevistar a unos, a otros, te das cuenta que al final la intuición está en prácticamente todas las profesiones, Sí. que existe mucho que se está estudiando sobre el cerebro y sobre la forma en que actúa el cerebro. Ya estamos muy cerca de cartografiar el cerebro en el momento de tener una intuición, ¿no? Todavía no se ha llegado a eso, pero se está muy cerca.
sea, entonces me pareció fascinante y a partir de ahí fue cuando dije, pues esto hay que llevarlo a un libro y hacerlo accesible a la gente. Mm, Y luego, a partir de este libro, fue cuando ya, pues eso, pues cuando empiezas a intentar llevarlo a las empresas, a las escuelas de negocio y tal, porque crees que eso puede ser muy útil para los empresarios, en las organizaciones, en los estudiantes, es cuando ya empecé a desarrollar el método y hacerlo más, pues eso, el método HAT, para hacer algo como sistemático que puedas decir, oye, hago A, B y C, que me lleva a hacer accesible la intuición. mm. Justo te iba a preguntar si el método vino a continuación del libro o fue un poco en el A proceso. continuación, o Ya, sea, un poco cuando empiezas a ver que en realidad está contenido en el libro, o sea, porque en el libro ya hablo de los frenos mentales, en el libro ya hablo de cómo cambiar la actitud, hablo de cómo pensar de otra manera, hablo de todas las pautas que tienes que hacer para desarrollar la bicerebralidad, hablo de cómo desconectar el consciente, o sea, hablo de todo, pero el método lo que hace es sistematizarlo, o sea, a claro, través de vale, pues ahora esto, como decirlo de alguna manera, como dicen en marketing, paquetizarlo, ¿no? Es decir, esto lo puedes hacer así, ¿no? eso es. Vale, Mm. vale. Ya que has hablado del tema de la empresa, con eso quiero continuar, que es ya la parte como el culmen, digamos así, o donde estás ahora en tu desarrollo profesional, que es llevar este tema de la intuición al ámbito profesional, a la empresa. Y hablas de algo que se llama líder intuitivo, que más o menos lo has explicado. Mm. Pero bueno, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia hablando de esto a nivel de empresa. Porque yo me lo planteaba así, yo decía, si hay personas que no creen en la intuición a nivel de relaciones sociales, que es como lo más básico, ¿qué será ya pensar que eso te puede llevar a nivel profesional a tomar mejor o peores decisiones para tu empresa o para tu equipo o para lo que tengas que gestionar? Es como un nivel mucho más arriba. Entonces, a ver, ¿cómo ha sido esta experiencia de hablar de esto a nivel de empresa? Pues es un poco lo que te decía al principio, cuanto más arriba están, más abiertos están a entenderlo. Cuanto más en cargos intermedios están, pues te critican precisamente eso mismo. Ya, pero es que yo tengo que justificar ante mi jefe que he tomado esta decisión. Y dices, vale, muy bien, pero tú puedes fiarte de tu intuición y luego buscar esos argumentos que te apoyen en esa intuición. O sea, a nivel de empresa, tú tienes que tomar, o sea, la intuición se tiene que alimentar de información real. Claro. No puede ser lo que hablábamos antes, no puede ser el azar, no puede ser el impulso, no puede ser la tendencia del cerebro a ser esencialmente vago. O sea, tú tienes que alimentarlo de información real y a la hora de tomar una decisión, tú tienes que buscar toda la información. ¿Cómo le convences a alguien para que acepte el proceso de comunicación, de conocimiento intuitivo? Pues es haciéndole ver precisamente que no está desechando la razón, sino al revés, está complementando a la razón con una forma de conocimiento mucho más amplia y que Mm, al final lo que está haciendo es aprovechar todo su potencial. O sea, la intuición, el proceso de conocimiento intuitivo te ayuda a abrir más la mente a la hora de buscar la información sobre la que vas a trabajar. Te ayuda a aceptar más innovaciones, a, a perseguir, a cuestionarte lo establecido. Cuestionarte lo establecido en una empresa es fundamental para innovar. Te claro. ayuda a luchar contra esos sesgos mentales. Está demostrado que las empresas que gestionan, que trabajan los sesgos mentales de sus organizaciones son hasta 7 veces más productivas que las que no. O sea, sobre esto hay estadísticas a montones, sobre de qué manera muchas de los procesos que están en un proceso de conocimiento intuitivo mejora los rendimientos de las empresas. Mm. Y eso al final, eso con números y estadísticas, al final es lo que les convence a todos los directivos. Claro, sin duda. Ven ahí lo que acabas de decir, 7 de cada cual, y lo que ven es facturación arriba, arriba, Facturación, arriba. claro, tiquití, pues sí, claro. Si le dices, es que si tú acostumbras a la gente a trabajar sus sesgos, a cuestionarse lo establecido, a buscar nuevas opciones,
incorporas la posibilidad de opinar a toda la plantilla, inculcas una cultura de aceptación del error, o sea, una serie de cosas al final. Es que son porcentajes, de qué manera porcentualmente aumenta la capacidad innovadora de la compañía, de qué manera se afrontan las decisiones de una forma mucho más rápida, mejora la productividad, la eficiencia, o sea, es que al final son números. Sí, sí. Contradictoriamente al final son números, Sí, lo que apoya la intuición, sí, justo. O sea, paradójicamente. lo he pensado en algún momento de la conversación y he dicho, wow, ¿cuánto de estadística y de número y de cálculo hay en algo llamado intuición? Ay, sí, sí, total, total. Y no, muchos no lo creerían así y por eso dicen que no se fían, pero ya, es que es una falacia al final. Ahora cuando me lo digan, les Sí, diré que total, no es total. una falacia, ve el episodio que hice con Isabel para que veas cómo lo que estás diciendo no tiene sentido. Isabel, vamos a concluir con la pregunta con la que cierro siempre cada episodio y es que me digas, ¿cuál crees tú que es el peor todo mal alrededor de la intuición? El todo mal es, pues mira, precisamente yo creo que es eso, es decir, yo no soy intuitivo, o sea, Mm, no puedes, es que quieras o no quieras, lo eres. Otra cosa es que quieras escucharlo o no quieras escucharla, o quieras seguirla o no quieras seguirla, pero intuitivos somos todos, es un proceso de conocimiento que es absolutamente universal, todas las personas somos intuitivas. mm, Y ahí no hay nada más que rascar. Otra cosa es lo que decía, no es azar, no es impulso, no es instinto. Y si me apuras, tampoco es sentido común. Que mm, también hay gente que también piensa, es que es puro sentido común. Bueno, pues a lo mejor el sentido común, hay un símil que a mí me gusta mucho, es decir, que el sentido común es el que te hace detenerte en un semáforo, porque está el semáforo en rojo, y la intuición es la que te dice que una vez que salta verde, no pasas porque algo te dice que algo va a pasar. Y efectivamente, a lo mejor no has sido consciente de que por este lado has visto volar algo, pero tú no eres consciente, pero tu mente inconsciente sí lo ha visto y te ha avisado. Esa es la intuición. qué buen ejemplo. Me ha encantado, de verdad. Tremenda conversación. Es que podría seguir aquí horas y horas y horas porque me encanta muchísimo este tema, de verdad. Muchas gracias, Isabel, por haber compartido todo Muchísimas este gracias a ti, conocimiento. Nina. Y bueno, espero que muchos compren tu libro porque es que yo voy a ser la primera que voy a ir a buscar el libro porque es que wow, wow, wow. Lo voy a empezar a regalar, que toma, léetelo. Luego me cuentas Di cómo que te sí, di que sí. Yo eso espero, que a la gente de verdad le sirva, porque creo que es fascinante. Y eso de pensar que la intuición es el talento de unos pocos, no, a mí me gusta mucho decir que es el talento oculto, el talento inconsciente, el talento del inconsciente, porque es un talento que todos tenemos. Entonces, ¿por qué renunciar a él? Ya, sí. Y se trata de aceptarlo y de estimularlo y desarrollarlo. ¿Por qué renunciar a él cuando nos puede traer tantos beneficios? Claro. A veces la respuesta intuitiva que recibimos no nos gusta, ¿eh? Que también esa es otra de las razones por las que la rechazamos, ¿eh? Porque a veces no nos gusta nada, pero hay que hacerle caso, y más cuando no nos gusta lo que nos está diciendo, hay que escucharlo. Mira, es una buena conclusión y un buen cierre, definitivamente. Mucha actitud positiva, mucho de todo, pero también hay que aceptar lo que hay que aceptar, así que por Efectivamente, sí, ello. sí, sí, va por ello. Muy bien. Muchísimas gracias, Isabel. Encantadísima de haberte tenido en este episodio. Espero nos volvamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias a ti, Nina, ha sido un placer. Un abrazo.